Hoy nos acompaña a la noche José López Tafal, que es director general de ANFAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Junto con el turismo se dice que el principal motor económico, la principal industria es el automóvil, todas sus derivadas. ¿Cuál es ahora mismo la radiografía en cuanto a volumen económico, empleo, situación de la automoción en España? Bueno, tenemos el lujo de ser el segundo productor europeo de vehículos, el octavo mundial, cambiando con Brasil en función un poco de la coyuntura. Este sector es, yo creo que el principal exportador neto de productos. El vehículo es el primer producto por saldo comercial positivo de nuestra balanza comercial. Aportamos el año pasado cerca de 19.000 millones de euros en balanza positiva, y el empleo tanto directo e indirecto que aporta todo el sector son unos 2 millones de personas, en torno al 9% del PIB. El coche eléctrico, más que el futuro, debería ser ya el presente, pero parece que sigue con el freno de mano agochado. Si miramos la tendencia, la realidad es que la situación no es mala porque vamos creciendo. Por ejemplo, solo en producción, en 2019 producíamos 16.000 vehículos eléctricos en España. Este año vamos a acabar por encima de 200.000, en solo 3 años. Y también es cierto que la cuota de mercado, lo que es el mercado, la penetración en la calle del vehículo eléctrico, sigue creciendo. ¿Cuál es el problema de la radiografía para acabar de verla en su entorno completo? Pues que, por desgracia, estos números no están a la altura de los que deberíamos estar haciendo para enfrentarnos a los retos que tenemos, y que son algunos regulatorios, como son que en 2030 tenemos que bajar las emisiones un 55% y que incluso en 2035 el motor de combustión como vehículo nuevo, no para circulación, pero sí para nuevo, pues tenemos que abandonarlo. Entonces, estamos creciendo, el esfuerzo del sector está ahí, el cliente va llegando también poco a poco a la sociedad, pero la realidad es que el ritmo no es el que queremos. ¿Y el ritmo de ventas por qué no es el que debería corresponder a un país como España, puntero en su fabricación? No sé si las dimensiones del país hacen aún, debido a su autonomía, no suficientemente útil para algunos trayectos el coche, porque está demasiado caro, porque en Europa se están comprando porcentualmente más coches eléctricos que de combustión con respecto a España. Si miramos Europa, lo que vemos es que se está partiendo en dos. El reto es el mismo para todos los países, pero la media del mercado europeo vehículo electrificado está en el 19,6% hasta septiembre. ¿Y qué sucede? Hay un grupo de unos 16 países, más o menos 15, que están por encima con cuotas superiores, 20, 26 Alemania, etc. Y luego hay un grupo de países donde el primero es España, con 9,2, y a partir de ahí incluso llegamos al 3 y pico. ¿Esto qué significa? Que hay una diversidad muy grande en la penetración del vehículo. ¿A qué responde eso? Pues a muchas cosas. En primer lugar, a la propia renta per cápita. Es verdad que el vehículo eléctrico como adquisición es aún un producto más caro que el de combustión. En el uso no es así, pero es cierto que la barrera de entrada inicial existe. Hay problemas de entorno regulatorio, es decir, hay países que están apostando más bien con aportación económica, bien con fiscalidad, bien con una política de infraestructura de recarga, bien con las tres cosas a la vez. Están, digamos, incentivando más esa transición. Hay otros que no lo están haciendo. Hay países más grandes donde es más difícil superar la barrera inicial de la recarga. Hay países más pequeños, centroeuropeos, donde es más fácil, pues las distancias son menos. En fin, es un conjunto de factores. Lo de las distancias, se ha avanzado mucho en las baterías. Ahora la autonomía puede estar en torno a 400 kilómetros, 350, 400... y hay vehículos que incluso llegan hasta 600. Es cierto que la batería media aún está en ese entorno. 600 es unir toda la periferia con Madrid. Digamos que ya estamos hablando de que para venir de la periferia a Madrid prácticamente aún hay que recargar, pero ya estamos cerca, digamos, de... Estamos llegando, pero digamos que el rango medio de alcance está en torno a esos 350 400. ¿Y cuál es el problema? Digamos, tecnológicamente se sigue avanzando, llegará un momento en que se va a superar esa autonomía. Esto de las recargas sigue siendo el principal problema, es decir, hacer un viaje, Pontevedra a Madrid. Tienes que parar, no sé, en Valladolid para hacer una recarga, tienes que planificar la comida, el punto de recarga. ¿Cómo está esto? ¿Cómo se ha mejorado o cómo está la infraestructura en este sentido? En lo que se refiere a la recarga específicamente, a los puntos de recarga, es uno de los 3 factores que nosotros insistimos son muy importantes. La barrera de entrada del precio, la fiscalidad que anime también, porque si no hay demanda es difícil que la recarga se generalice, pero mirando solo la recarga, la realidad es que tenemos en España
una dotación inferior a la que nosotros pensamos que es necesaria. Insisto, para cumplir los objetivos que nos hemos marcado. 16.000. Estamos en unos 17.000 puntos de recarga según los datos nuestros de ANFAC. Tampoco hay datos públicos, la realidad es esa. Y estimamos que deberíamos estar en torno a los 45.000. Con un agravante que de 8 de cada 10, además, son puntos de recarga de poca potencia, es decir, de recarga lenta. Estamos hablando siempre de puntos de recarga públicos, no del que podemos tener en el garaje cada uno de nosotros. Esto puede estar, y de hecho está adaptado a lo que es el parque que ahora tenemos, con el parque de penetración que tenemos puede valer, pero claro, para dar el salto que necesitamos es cuando tenemos que empezar a hablar de esos 45.000, 80.000, en definitiva así, hasta que nosotros calculamos que en 2030 deberíamos estar en 300.000. ¿Y la progresión va a ser adecuada? Ustedes demandan al gobierno más inversión, el gobierno dice, hombre, estamos con los PERTES, estamos con las ayudas a la compra del automóvil eléctrico. ¿Qué hace falta ensamblar para que se disparen, por ejemplo, esos puntos de recarga y digamos que se le quite el freno de mano, si se puede, al coche eléctrico? A ver, la progresión no es adecuada. Ya digo, vamos lentos y el principal necesidad que tenemos es darnos cuenta de que vamos lentos. Si no nos damos cuenta como país no podemos poner los remedios. Yo desde ANFAC siempre me gusta insistir, tenemos grandes retos, los grandes retos exigen grandes medidas, no vale con medidas pequeñas, hay que dar un salto en medidas. ¿Qué hace falta? Muchas cosas. Hace falta en medidas activas en recarga, insisto, para dar primero para dotarnos de esa infraestructura, no la está pagando el Estado. La recarga. Está ayudando a financiarla, pero en su inmensa mayoría, si no diría todas, está siendo puesta por inversores privados, compañías privadas. Hay que animar al mercado, hay que facilitar al consumidor, no obligarle, animarle, ayudarle a que pruebe el vehículo eléctrico, electrificado, que es un producto maravilloso, pero facilitarle esa transición, porque hoy por hoy de entrada es más costosa. Planes de demanda más eficaces, más sencillos, que es lo que sucede en el resto de países de Europa con los que queremos competir. Y la fiscalidad siempre está ahí, la fiscalidad o disuade o anima. En el caso español no está animando a facilitar al consumidor. Pero hay ayudas ahora más para la compra, entiendo que el coche eléctrico, pero ustedes piden aparte una mayor fiscalidad. ¿Qué diferencia, por ejemplo, de un coche medio de combustión, de motor de explosión de toda la vida, y uno de la misma gama, aproximadamente eléctrico? Diferencia en cuanto a precio, por ejemplo. Puede estar en torno a un 20-25% en el coste, insisto, de compra de adquisición. ¿Ya después de las ayudas? Sí, bueno, después de las ayudas un poco menos. También depende si aportas un vehículo antiguo, un achatarramiento o no. Pero bueno, si vamos a precio inicial de entrada, que es lo que se pretende superar con la ayuda, estamos en ese rango de diferencia. Se ha apostado por el vehículo eléctrico en todos los consorcios del motor. En España tenemos además la puesta en Sagunto, en la Valmoral de la Mata. En el Sagunto creo que sobre todo baterías. La principal necesidad o el punto de ruptura del uso ya masivo del coche eléctrico, nos imaginamos ciudades como Madrid, por ejemplo, sin emisión de CO2 en coches. Eso cambiaría el escenario absolutamente. Estamos en la lucha de conseguir la pelea por unas baterías de mayor duración. Esto, ahora me está diciendo usted, 400, 500, pueden llegar algunos al 600. ¿Cuánto vamos a romper esa barrera y cómo? ¿Y cómo se puede plantear? Bueno, tecnológicamente estamos en la primera oleada, digamos, de baterías. Se espera que quizá para final de década, un poquito antes, puedan llegar las baterías sólidas. En fin, vamos a ver, la penetración del vehículo electrificado es un salto tecnológico enorme. Estamos todavía evolucionando y va a tardar en llegar esa batería sólida que dé esas prestaciones y eventualmente con el tiempo habrá una tercera generación. El problema es que mientras la tecnología avanza y somos los fabricantes los que estamos invirtiendo en lanzarla, en paralelo están ya corriendo los plazos de penetración de vehículo electrificado y también de reducción de emisiones. Nosotros todos los años, cuando acaba el año, en diciembre, tenemos que elaborar un listado de las emisiones de lo que hemos vendido ese año y si no cumplimos la reducción de emisiones que impone la normativa europea, se nos multa. No se nos facilita, no se nos ayuda, sino que se nos multa. Por lo cual, ¿cuándo dará el salto todo este proceso? Pues si no queremos esperar a que la tecnología sea la completa, cosa que por otro lado nunca llega porque siempre habrá una nueva, por lo que tenemos que acelerar muchísimo la penetración del mercado. Acelerar muchísimo que el ciudadano y la empresa, como está pasando en otros países europeos, se animen más a probar el vehículo electrificado. El híbrido ya no es salto medio, es decir, hay que pasar directamente a la combustión al eléctrico total, ¿o sí?
tenemos una transición que a día de hoy son 13 años lo que queda. Yo soy enemigo, yo creo que todos somos enemigos del 1.0. Una transición como esta, hacia una tecnología nueva, que afecta a todos los ciudadanos. En España hay en torno a 25 millones de turismos, unos 30 millones de automóviles si consideramos camiones, etc. Cada uno de estos ciudadanos ha elegido el vehículo sin que nadie le haya obligado. O sea, que responde a una necesidad de la sociedad. Entonces, hay que ir evolucionando hacia la nueva tecnología, insisto, ayudar a que el ciudadano y la empresa den el salto antes para llegar al ritmo, y ahí es donde estamos fallando como país, y darle naturalidad a este proceso. Lo que no tiene sentido es plantearnos, como España, es que el año que viene ya vamos a cambiar solamente a electrificado, solamente a eléctrico. Tenemos 13 años, aprovechémoslo, animemos al ciudadano más rápido y en paralelo, cuidado, protejamos nuestra industria, porque somos, insisto, el 9% del PIB y en buena parte España, y su industria vive del sector de la automoción. A día de hoy, estamos a 25, ¿no?, de enero. Eso creo, sí. De 2023. ¿Cómo es el ratio de venta de coches eléctricos de combustión? Ahora mismo estamos vendiendo, a día de ayer, porque tenemos los datos al día, el mes de enero llevamos acumulado un 12% de penetración de ventas de vehículo híbrido enchufable y eléctrico completo. Ya digo, la media de cierre de año ha sido de 9 y pico. Bueno, los días varían, de verdad que luego lo normal es que la cuota baje un poco, pero ayer me preocupé también de mirar la cuota de penetración en Portugal y era del 30%, también a 24 de enero. ¿Esto qué significa? Y es un país más pobre que nosotros, desde el punto de vista de renta, tiene menos penetración industrial. Esto significa que tenemos que acelerar. Vamos bien, pero tenemos que acelerar. Pero ¿cómo se consigue esa aceleración? ¿La recarga, por ejemplo, es lenta o rápida? La recarga, 8 de cada 10 puntos que tenemos es lento. Por ejemplo, nosotros que estamos planteando en recarga, en la hoja de ruta a 3 años que presentamos ayer, porque si hemos hecho el análisis, si tú ves los datos y ves que te estás quedando atrás, Europa se está quedando atrás y España se está quedando en el vagón de cola, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cambiar la velocidad. Hay que recuperar el gap, porque si no, los restos sale corriendo. En el recarga, primero que tenemos hacer, España tiene que publicar cuántos puntos de recarga quiere para el año que viene, objetivos vinculantes, que es lo que la Comisión Europea está planteando. Nosotros no sabemos qué objetivos queremos tener para el año que viene. Si no sabemos si son 5 o 10, no vamos a saber si vamos bien o vamos mal. Segundo lugar, tenemos, y nosotros proponemos, que meter medidas fiscales para facilitar la inversión en puntos de infraestructura. Hay que hacer procedimientos administrativos mucho más sencillos en lo relativo a acceso, conexión, enganche, para que se pueda abrir un punto de recarga. Tenemos que tener una base de datos que nos diga dónde están los puntos de recarga y si están operativos, porque ahora mismo no existe. Ya no se sabe, cuando alguien hace un viaje con un coche eléctrico de larga duración, sabrá dónde tiene que parar, dónde están los puntos de recarga, cuánto tiempo lleva una recarga en tal sitio, si tiene que organizar una comida. Para eso debería haber una base de datos pública, única. Sí que es cierto que hay soluciones privadas, apps privadas, nosotros, pero regulatoriamente, por ejemplo, en España se tenía que haber publicado hace, si no me equivoco, 7 meses, una base de datos única donde el consumidor pudiese, igual que sabe dónde están las gasolineras, saber dónde están los puntos de recarga, saber si están operativos y saber qué potencia cargan, y hoy por hoy eso todavía no existe. Es una de las peticiones que tenemos. ¿Cuánto tarda en recargarse un coche eléctrico? Pues depende de la potencia que se quiera utilizar. Tú puedes tener la potencia contratada en tu casa, en el garaje de tu casa, la potencia normal, 5 o 10 kilovatios, y lo dejas cargando 8 horas por la noche y ese es el uso razonable, ¿no?, y además económico. Pero claro, si quieres cargar en una situación, digamos, en itinere, ¿no?, en larga distancia, y quieres cargar rápido, estamos hablando ya de potencias en torno a 150 kilovatios, por ejemplo, pues puedes cargar en 20 minutos y lo tienes. Si no lo tienes, puedes estar hablando de 2 horas, en fin, depende. Estamos hablando de esos rangos. Claramente, para la larga distancia necesitas puntos de mucha potencia. Lo de la guerra de Ucrania, los microchips, ¿esto está solucionado, medio solucionado? ¿Sigue siendo un problema? Está medio solucionado. Está medio solucionado. Por lo cual no sabemos si va a avanzar a peor o a mejor. Hoy por hoy, los datos últimos de producción que tenemos, que publicamos mañana, el último semestre ha mejorado la producción poco. Bien, es cierto que el año pasado fue muy malo. Y si esa tendencia continúa, es previsible que iremos mejorando. Ahora bien, lo que todo el mundo indica es que aún va a haber distorsiones de chips y problemas de componentes.
a día de hoy, por cada coche eléctrico, ¿cuántos de gasolina se venden? Bueno, pues 9, de cada 10, 9. ¿De cada 10? Bueno, gasolina o combustión, entiéndeme. Bueno, sí, de motor de explosión. Sí, exactamente. De cada 10, 9... En turismo, sí. En vehículos comerciales, un poquito más. Y vehículo pesado, que tiene otra dinámica, porque tardas, la electrificación ya está aquí, ya la tenemos, ya hay camiones y autobuses con electrificación, pero bueno, tecnológicamente es más complejo tener baterías, sobre todo para transportes de larga distancia. ¿Cuándo calculan que van a igualarse, a cruzarse en el camino? Las cuotas de venta de eléctricos y de combustión. Pues a nosotros nos gustaría que estuviesen en torno a final de década, sino un poquito antes. Pero la verdad es que al ritmo que vamos, insisto, o aceleramos 2023-25 o no recuperaremos. Una cuestión, y le preguntan dos miembros de la mesa de análisis, que vamos con mucha información hoy. Los coches de hidrógeno verde, los coches y el hidrógeno verde. Sí. Yo tengo escuchado hace años, cuando aún no estaba en el debate ya la masificación de la venta y producción de coches eléctricos, sí, experimentos interesantes con hidrógeno. Sí. ¿Esto lo estudian también? ¿Se estudia o ya se dedica a otra vía y esto lo está...? El hidrógeno verde es una alternativa de más medio plazo, porque en primer lugar tiene que haber hidrógeno verde, cosa que ahora no hay. Se considera que puede ser una opción mejor para, por ejemplo, el vehículo pesado, los transportes de larga distancia, porque con una recarga da mucho más alcance. También es verdad que para el turismo hay algunos turismos, algunas marcas que tienen turismo, pero realmente no es una opción. Sí es importante que el consumidor tenga claro que si quiere descarbonizar, si quiere reducir las emisiones, la primera decisión es comprar un vehículo nuevo, sea la combustión que sea, y segundo, priorice el vehículo electrificado. Yo no esperaría el hidrógeno porque igual antes de que llegue el hidrógeno para turismo, pues han pasado muchas cosas por el medio. Vamos con dos preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Chema Crespo, ¿alguna duda al respecto de lo que hemos hablado? Bueno, pues bueno, muchas, ¿no? Pero, a ver, ¿una o muchas? No, vamos a ver, es que no me ha quedado del todo claro. Yo observo aquí, por ejemplo, en Madrid, taxis, etcétera y tal, el vehículo híbrido, pues yo creo que está teniendo un momento muy dulce, ¿no? Entre otras cosas, por las normativas y las restricciones municipales, sobre las cuales pues yo también quería preguntarle, ¿no? Yo creo que si algo anima al personal a cambiar el coche es la imposibilidad de poder circular en un espacio de tiempo en determinados ámbitos. Entonces, yo no sé si lo del vehículo híbrido realmente es una solución transitoria o si se va a ver también afectada por la imposibilidad de, a partir del año 2035, aunque como usted bien ha dicho, ahí se marca la imposibilidad de producir, de fabricar. Pero no y luego el transporte pesado, ¿no? Claro, el ritmo al que vamos, no sé dónde nos llegamos con el transporte de mercancías, claro. Sí. A ver, respecto a los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos, insisto, la mejor manera de descarbonizar ahora mismo, si como usuario privado, es comprar un coche nuevo. Evidentemente, si uno opta por un vehículo eléctrico puro, es mucho mejor y nosotros desde ANFAC animamos a que sea un eléctrico puro o un híbrido enchufable, que también puedes entrar, sobre todo en una ciudad, una metrópoli, una zona de bajas emisiones, en cero emisiones y circular bueno, hay tu híbridos necesidad que no hay diaria. que enchufar, ¿no? Exactamente, esos son los híbridos no enchufables, que son la categoría eco, que también son una solución, es cierto que de transición, pero perfectamente legítima porque te ayudan a reducir las emisiones también y porque hoy por hoy tenemos que crear todo este sistema que facilite la penetración del vehículo electrificado más rápidamente. Entonces, si son una opción, es verdad que a partir de 2035 no se podrán vender esos coches en Europa. Fuera de Europa es otra cosa, pero en Europa no se vendrá a vender. En cuanto al pesado, no sé si respondo rápidamente. Sí. El vehículo pesado tiene otra dinámica porque las baterías que exigen eléctricas son muy pesadas, pero eso no significa que no hay oferta. En España ya hay oferta y los socios de ANFAC tienen camiones, sobre todo cuando estamos hablando de camiones algo más pequeños y cuya utilización es fundamentalmente un entorno metropolitano más pequeño. Es decir, para camiones de reparto, servicios municipales. Hay una oferta, yo estuve probando hace poco camiones en el Jarama de una empresa socia, no digo el nombre porque tengo muchos, pero maravillosos, completamente eléctrico. Ahora bien, para ciertos usos, insisto, larga distancia, transporte de pasajeros de larga distancia, pues todavía hoy la opción no es el eléctrico.
Sí, buenas noches, señor Tafal. Se ha referido usted varias veces a medidas fiscales que incentiven la compra de, no solo por los particulares, sino también entiendo que también por las empresas. Me gustaría que nos detallara exactamente cuáles son esas medidas y me interesa mucho saber cuando le plantea esta posibilidad de adopción de medidas fiscales al gobierno, ¿qué le contestan? ¿Qué le dicen? A ver, yo en general lo que estamos planteando como AFAC sí me gustaría destacar que a mí no me gusta inventar. A mí me gusta, si es posible, copiar cosas que funcionen porque están probadas. Y en materia fiscal, como en otras que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo es mirando a los países de nuestro alrededor, Alemania, Francia, pero Portugal, insisto, más que nos dobla la cuota y decimos, bueno, ¿qué están haciendo que podemos aprovechar? Una cosa clarísima que hemos pedido. No tiene sentido que las ayudas por el MOVES, por la compra de un vehículo, tributen en renta. Es decir, que te dan la renta, dan la ayuda y luego esto no pasa en Europa. Si tenemos un compromiso como país de que esto realmente es tan importante, hagamos una excepción y que la fiscalidad ayude ahí. Desde el punto de vista de sociedades, por ejemplo, pues Portugal permite deducir como gasto el IVA que tú abonas cuando utilizas un coche o una flota para usos de empresa. Y te garantiza, cuando es eléctrico es el 100%. Hay deducciones en sociedades también para la inversión en flotas electrificadas o puntos de recarga. Bueno, pues hagamos eso. Hay algunas comunidades autónomas en España, por ejemplo, que tienen deducciones en IRPF por la compra. La Rioja, si no me equivoco, Asturias, de distinto color político. Entonces, llevemos eso a nivel nacional. Hagamos una deducción que no compute la ayuda del MOVES en el IRPF, porque si realmente tenemos que correr y decimos que estamos en una carrera por el liderazgo, al cual ahora se ha incorporado Estados Unidos, y si queremos seguir siendo el segundo productor, 2 millones de empleos, tomemos medidas urgentes. Pero ¿qué le dice el gobierno cuando se lo plantea? ¿Qué le han dicho? El gobierno a día de hoy, si cojo la referencia del año pasado, nosotros conseguimos que se presentaran 9 enmiendas fiscales a presupuestos en esta línea. La verdad es que solo se aprobó una, la amortización acelerada para la adquisición de flotas electrificadas. Puede que la ley de presupuestos no fuese la mejor percha de la que colgar esta propuesta, que el Gobierno fue el primero en conocer porque se la explicamos en detalle. Nosotros ayer hemos vuelto a pedir la misma petición, priorizando para este año 2023, porque, insisto, si no actuamos este año, 2024-2025 ya va a ser muy tarde y realmente tenemos una situación más débil que otros. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque esperamos que nos hagan caso este año, que nos aprueben, si es posible que nos llamen rápido y que se puedan aprobar. No estamos hablando de una reforma fiscal integral, esa también la presentaremos, pero para más adelante. Esther. No, se me ocurre al hilo de su respuesta que también agilizar toda la burocracia administrativa para la adquisición de ayudas también iría bien para que la gente pudiera acceder. Pero a mí me gustaría que explicara a los espectadores, que es un dato interesante, que tienen que conocer cuál es el precio medio de un coche eléctrico. No digo de un híbrido, de un coche eléctrico. Porque la renta media en España es de 30.000 euros. Claro. Quizá esa lentitud en la incorporación a este nuevo mercado que tenemos respecto a otros países de nuestro entorno tiene que ver con que el salario medio en España es bastante inferior al de Alemania, al de Francia y al de Italia. Y si los precios de fabricación o de venta al público del coche eléctrico están muy por encima de las posibilidades de los hogares españoles, es muy complicado que se pueda acceder. Precio medio de venta de coche eléctrico. Y luego hay una propuesta que fue muy criticada el líder de la oposición al hilo de la incorporación de España a este nuevo mercado, que consistía en retirar de las carreteras españolas a todos los vehículos que tuvieran más de 10 o 12 años. Quería que me valorase esta propuesta que tuvo Alberto Núñez Feijóo. Respecto al precio medio, el precio medio en España, con datos de Hacienda a final de diciembre del año pasado, está en torno a los 23.000 euros el vehículo. Hay vehículos eléctricos por debajo de ese precio en el mercado. A mí me cuesta encontrar un vehículo por debajo, normal, de combustión. Por debajo de ese precio. Como todos son socios míos, luego a la salida te puedo dar la marca. Vale. Pero independientemente de eso, es cierto que el vehículo electrificado es un vehículo más caro de entrada. Y es cierto que la baja renta per cápita, relativa baja renta per cápita, hace más difícil el acceso a los países como España. ¿Qué sucede? Que Portugal rompe la baraja. ¿Por qué? Porque Portugal tiene una penetración que es casi el triple que la nuestra y su renta per cápita es más baja. ¿Por qué? Porque las medidas de ayuda y la fiscalidad están más orientadas a animar y están más priorizadas. Precisamente lo que nosotros estamos planteando para el caso español. Por eso no basta el argumento de renta per cápita, es cierto que existe. Lo que te debería animar ese argumento es a ser todavía más eficaz en tu línea de ayudas. Pues que no computen en renta,
que la ayuda se pueda cobrar en el momento en que tú adquieres el vehículo, que administrativamente se monte un sistema de tal manera que aseguremos que no hay listas de espera, porque a todo esto la Organización Administrativa Española, y es la que tenemos, hace que no haya un plan de ayudas. Hay 17 planes de ayudas. Uno por cada comunidad autónoma para vehículos ligeros o turismos y otro para vehículos pesados. Entonces, el tema es de coherencia. Si esto es un objetivo tan pronto, prioricemos las medidas que sean los más eficaces. Si tenemos poco dinero, que se mueva más rápido que el resto, porque tenemos que ser más rápidos. Y luego prioricemos la coordinación al máximo posible, porque los números nos están obligando a hacer eso, ¿no? Y luego, respecto a lo que planteó el señor Núñez Feijóo, yo estuve en aquella presentación, y he de decir que honestamente no entendí la polémica, porque él no dijo que se retiraran los vehículos que tenían más de 15 años de antigüedad. No dijo lo que yo le interpreté, y creo que lo interpretamos todos, es que efectivamente la antigüedad del parque es un problema. Y tenemos que conseguir que esos vehículos vayan saliendo del parque, pero no de una manera coercitiva. Al contrario, yo creo que lo que nosotros estamos defendiendo es animemos, facilitemos al consumidor, ayudémosle con ayudas, no le pongamos obligaciones. Él tiene que ver que esta transición es buena para él, va a reducir emisiones, va a tener un coche más seguro, y lo primero pasa por recuperar el mercado. O sea, si nos quedamos con un mercado de 800.000 vehículos como tenemos ahora, en vez de 1.2 que teníamos antes de la crisis, y aquí no pasa nada, tenemos un problema, porque un parque antiguo es un parque inseguro y que emite más. Entonces, prioricemos también recuperar el parque. Yo así entendí lo que él quería decir. Y perdona, pero estaba allí, creo que iba por ahí. No, sí, seguro. Debe ser que todos mis compañeros entendieron mal y usted bien. Bueno, pues yo estuve. Bueno, las cifras que acaba de proporcionar me alientan a la pregunta que quería hacerle en todo caso, que es proponerle un pequeño ejercicio de sociología y de la posible evolución del vehículo privado en España. Sí. Yo he mirado, ¿no?, los años desde 1972 a 2004. En la parrilla de programación de esta casa estuvo un programa muy celebrado, que para los que tenían más suerte terminaba con, con unos gritos de alegría porque ganaban un coche, sí, en un 2-3. Bueno, quiero recordar eso porque igual que en su momento la televisión en color, el vehículo privado fue pues casi una gran conquista social. Y el apartamento en la playa en Torrevieja. Sí. También, o sea, bueno, vamos a decirlo todo ya. Eso cuando hablemos de las cuestiones inmobiliarias, ¿no? Sí. Vale. Pero hoy, como vamos a motor, pues nos ceñimos a la cuestión de los vehículos. Pero no, digo, el hecho de las políticas municipales, ¿no?, que Chema aludía a ello, la preocupación, ¿no?, por descontaminarlas, el auge del patinete, de la bicicleta. Vamos a ver cómo en los próximos años cambian las imágenes de las ciudades en Europa en general y en España en particular, o el vehículo privado se seguirá identificando pues prácticamente con una conquista de libertad personal y no bajará pues la presión para la fabricación y adquisición, o vamos a una sociedad distinta donde cambien los valores. En nuestra visión de la movilidad es multimodal. ¿Eso qué significa? Que está evolucionando, aparecen nuevos modos de transporte, algunos siempre han estado ahí, como el transporte público, aparecen nuevos modos, aparecen patinete, movilidad personal, aparecen nuevas formas de usar los coches, como la movilidad compartida, ¿no? De hecho, los principales accionistas de esas empresas son marcas de fabricantes de vehículos. Entonces, sí que vamos, sobre todo en las grandes ciudades, cuidado, que a veces el debate de la movilidad lo centramos en las metrópolis y nos olvidamos del resto del país. Pero en las grandes metrópolis, que son el modelo de movilidad que se está pretendiendo imponer, es un modelo multimodal, donde incluso en función de la hora del día utilizas distintos modos de transporte y donde nosotros pensamos que lo importante es que el vehículo privado siga siendo parte de la solución, porque lo es, porque, insisto, a nadie le han obligado a comprar un coche en los 100 años de historia que tiene el vehículo en España, es porque aporta un servicio de movilidad y de libertad, y lo que tiene que ser es limpio. Y efectivamente, en algunos momentos nosotros estamos apostando porque la titularidad pasará a ser compartida y habrá opciones de vehículo compartido. Depende de dónde vivas, utilizarás otras cosas. Efectivamente, el modelo va a cambiar, la movilidad va a cambiar, pero el vehículo limpio, privado, seguirá siendo Pero parte dentro de 10 años, ¿usted cree que se habrán vendido en un ejercicio igual el número de vehículos que, por ejemplo, ahora, en el 2022, o que el mercado pues irá a menos? Nosotros apostamos por el mismo volumen. Por ejemplo, un vehículo en sharing puede sustituir a vehículos privados, pero también es cierto que rota mucho antes. Es decir, habrá más venta de vehículos.
Es difícil saber, el entorno es muy complejo, pero también es verdad que si España no apuesta por defender el vehículo privado limpio y su industria como eje de esa transición, pues realmente, en nuestra opinión, dada la importancia que tiene el sector, estaríamos asumiendo un riesgo que no podemos tolerar. Y es que el sector ofrece alternativas. Pues aquí lo dejamos. José López Tafall, director de ANFAC, muchísimas gracias por explicarnos cuál es la situación real de este sector vital y estratégico para nuestro país. Muchísimas gracias por estar en la televisión pública y muy buenas noches. Gracias por invitar a ANFAC. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.